Un hombre puede cambiarse el nombre, puede aprenderse otro de memoria, repetirlo hasta creérselo, presentarse ante el mundo como alguien que no es. Puede pasar años escondido detrás de esas letras prestadas, convencido de que mientras nadie sepa quién es de verdad, está a salvo. Pero hay una noche en una carretera oscura de San Miguel en la que ese truco se acaba. Una noche en la que un policía teclea unos datos en un sistema y la pantalla, fría sin dudar, devuelve la verdad que ese hombre llevaba años escondiendo. Y ahí se termina todo. El nombre falso ya no sirve, la identidad prestada se cae, y lo que queda es lo que siempre fue, un hombre con 120 años de cárcel esperándolo. Le decían Tomatillo. Cargaba 2 nombres, 2 identidades, 2 vidas y una condena de 120 años que ninguno de sus 2 nombres pudo esconder para siempre. Si le interesan las capturas más impactantes contra las pandillas de El Salvador, esas donde los que se creyeron intocables caen de la forma más simple, suscríbase ahora mismo al canal porque la historia de este hombre y de la noche en que su doble nombre dejó de protegerlo le va a quedar clavada. Vamos por el principio, porque para entender la caída hay que entender quién era el hombre que cayó. Su nombre, uno de sus nombres, es José Raúl Rodríguez Lobo, 30 años, y era miembro de la Mara Salvatrucha, de una clica con nombre conocido para el que sigue estos casos, los Normandies Locos Salvatruchos, una estructura que operaba en la zona oriental del país, en el departamento de San Miguel, y que dejó su rastro de terror como todas las de su clase. Y si ese nombre, Normandies Locos Salvatruchos, le suena de algo, es porque no es la primera vez que una de sus piezas cae con el peso de la justicia encima. Es una de esas clicas de la Mara Salvatrucha que sembró miedo en su territorio durante años, con sus cabecillas, sus gatilleros y sus cobradores, y que la fiscalía ha ido desmontando pedazo a pedazo. Tomatillo era una de esas piezas, una de las que faltaba encajar. Tomatillo no era un recién llegado a ese mundo. Los registros policiales lo tenían fichado desde hacía años. Desde el 2017 arrastraba antecedentes por 2 delitos que van siempre de la mano en la pandilla: extorsión y agrupaciones ilícitas. Es decir, pertenecer a la estructura y exprimir a la gente. Ese era su oficio, ese era su mundo desde hacía años. Casi una década metido en la estructura. Piénselo. Desde 2017 su nombre ya estaba manchado en los archivos de la policía. No fue un desliz, no fue un momento de mala vida. Fue una carrera dentro de la pandilla, sostenida en el tiempo con la extorsión como forma de vida. Y de esos delitos hay uno que define toda su historia: la extorsión, el cobro del miedo. Déjeme explicarle qué significa de verdad la extorsión, porque detrás de esa palabra técnica hay gente real sufriendo, y en el caso de Tomatillo, 6 personas concretas. La extorsión es la renta. Es la pandilla llegando donde un comerciante, un transportista, una señora que vende en su casa y exigiéndole dinero a cambio de dejarlo vivir, de dejarlo trabajar, de no hacerle daño a él ni a su familia. No es un robo de una sola vez, es un robo que no termina nunca. Cada semana, cada mes, la víctima tiene que pagar y seguir pagando con el miedo metido en el cuerpo de que el día que no pague llega el castigo. Y ese castigo en el mundo de la pandilla todo el mundo sabe cuál es. Por eso la gente paga, no paga por gusto, paga porque tiene terror, porque sabe lo que le pasa al que se planta. La extorsión funciona porque detrás de ella siempre está la amenaza de la muerte, aunque el que cobra no apriete el gatillo. El miedo hace el trabajo. Imagínese lo que es vivir así. Usted tiene un pequeño negocio, una tienda, una ruta de buses, un puesto en el mercado, trabaja de sol a sol para sacar adelante a su familia, y una parte de todo lo que gana cada semana no es suya, es de ellos. Tiene que apartarla, entregarla, verla desaparecer en manos de un hombre que no movió un dedo para ganarla, y no puede quejarse, no puede denunciar, porque denunciar es firmar tu sentencia. Solo puede pagar, agachar la cabeza y rezar para que la cota no suba. Así vivían las víctimas de Tomatillo, y no fue una, fueron 6. Un juzgado de San Miguel lo condenó por extorsión agravada contra 6 víctimas. 6 personas, 6 familias, 6 historias de alguien que tuvo que entregar su dinero a este hombre y a su estructura por puro miedo. Y el tribunal fue claro con el castigo: 20 años de prisión por cada una de esas 6 víctimas. Sume usted, 20 por 6, 120 años de cárcel. 120 años por extorsión. Deténgase en eso un momento, porque dice algo importante sobre cómo cambió este país. Hubo un tiempo en que la extorsión era casi un delito invisible, un delito que la gente sufría en silencio, que casi nadie denunciaba, que rara vez terminaba en una condena.
La pandilla exprimía a comunidades enteras y no pasaba nada. La renta era parte del paisaje, una desgracia con la que había que vivir. Hoy, exprimir a 6 personas te puede costar 120 años. Ese es el mensaje que manda una condena así. Y fíjese en el detalle de cómo se construye esa cifra, porque tiene su lógica. No es un número inventado para el titular. Son 20 años por cada víctima. Sumados uno tras otro, cada persona que este hombre extorsionó cuenta por separado. Cada una tiene su expediente, su historia, su peso en la condena. El tribunal no juntó todo en un solo saco. Le puso nombre y años a cada daño. 6 víctimas, 6 condenas de 20 años, apiladas hasta llegar a 120. Es la aritmética de la justicia diciéndole a este hombre que ninguna de sus víctimas se iba a quedar sin contar. Y aquí viene la parte más interesante de la historia de Tomatillo. Porque tener una condena de 120 años es una cosa, cumplirla es otra muy distinta. Y Tomatillo durante un tiempo no la estaba cumpliendo, porque andaba prófugo. El hombre tenía la sentencia encima, 120 años dictados por un tribunal, una orden de captura vigente con su nombre. Pero él no estaba en una celda, estaba afuera, libre, moviéndose por el país, escondido, esquivando a las autoridades, un condenado suelto que había logrado que la sentencia existiera solo en el papel mientras él seguía caminando por la calle. Y eso, para el que lo sufre, es una herida abierta. Piense en las 6 víctimas, personas que reunieron el valor de que su caso llegara a un tribunal, que aguantaron un proceso, que vieron cómo condenaban al hombre que las exprimió y después saber que ese hombre seguía suelto, que la condena existía, pero él no estaba preso, que andaba por ahí libre, como si nada. La justicia había hablado, pero el culpable seguía caminando. Esa sensación de que la sentencia no terminaba de cumplirse fue el limbo en el que Tomatillo mantuvo a todos durante un tiempo. Y como se esconde un hombre que tiene 120 años de cárcel esperándolo, ¿cómo se mueve alguien así sin que lo agarren a la primera, con la herramienta más vieja de los que huyen, con otro nombre? Aquí está el detalle que hace de este caso algo distinto. Porque Tomatillo no era solo José Raúl Rodríguez Lobo. Este hombre también figuraba con otra identidad completamente distinta. Se hacía llamar y aparecía en los registros también como José Eduardo Chicas Ortiz. 2 nombres, 2 identidades, un solo hombre. Piénselo, un nombre para la condena y otro para la calle. Uno era el hombre buscado, el de los 120 años, el que aparecía en la orden de captura. El otro era una máscara, un disfraz de papel, un José Eduardo cualquiera que podía moverse sin levantar sospechas. Mientras pudiera presentarse como Chicas Ortiz, Tomatillo creía que Rodríguez Lobo, el condenado, quedaba enterrado, invisible, fuera del alcance de la justicia. Y durante un tiempo le funcionó. Esa doble identidad fue su escudo. Le permitió seguir libre pese a cargar una de las condenas más duras que se dan por extorsión. Le permitió esquivar el destino que un tribunal ya le había escrito. Cada día que pasaba con su nombre falso era un día más de libertad robada. Piense en lo que significa vivir así, con 2 nombres. Es vivir siempre alerta, es tener que recordar cuál nombre usar y con quién. Es no poder confiarse nunca, no poder bajar la guardia, saber que un solo error, un solo tropiezo puede destapar toda la mentira. Es una libertad falsa, tensa, frágil. Tomatillo no vivía libre de verdad, vivía escondido dentro de otro hombre, cargando el peso de que en cualquier momento el disfraz se le cayera, pero hay una cosa que un nombre falso no puede cambiar, y es la cara. Y son las huellas, y son los datos que el Estado ya tiene guardados sobre quién eres de verdad. Un nombre se inventa, pero los datos biométricos no. La cara es la misma, las huellas dactilares son las mismas. El registro que el Estado tiene de ti con tu foto, tus datos, tu historial, no cambia porque tú te pongas otro nombre. Puedes llamarte José Eduardo todo lo que quieras, pero si el sistema cruza tu cara o tus datos con los del prófugo José Raúl, el disfraz se derrumba. Y eso es exactamente lo que le pasó. Y ahí es donde llegamos a la noche en que todo se le vino abajo. Era una carretera de San Miguel, la que conduce del distrito de Cesori hacia el Triunfo. Una vía de esas del oriente del país, de las que conectan pueblos por donde la gente se mueve a diario sin pensar. Y esa noche, sobre esa carretera había un control, un retén, un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, de esos que se montan para revisar a los que pasan y verificar quién es quién. Déjeme explicarle qué es uno de estos controles, porque es donde cae este hombre. Un retén de carretera es una de las herramientas más simples y a la vez más eficaces
de la seguridad. La policía y el ejército montan un punto de revisión en una vía, detienen a los que pasan y verifican, revisan vehículos, piden documentos y sobre todo consultan a las personas en el sistema. No hace falta perseguir a nadie, no hace falta un operativo espectacular, solo hace falta que el prófugo tarde o temprano pase por uno de esos puntos. Y todos en algún momento pasan. Tomatillo iba por ahí, quizá confiado, quizá seguro de que su nombre falso lo cubriría una vez más, como tantas otras. Un control de rutina, un vehículo revisado, unos datos consultados, nada que un José Eduardo Chicas Ortiz cualquiera no pudiera superar. Se equivocó porque cuando las autoridades lo intervinieron en ese control, hicieron lo que se hace en estos operativos. Consultaron sus datos en el sistema en El Salvador. Ese sistema se llama ONI, el Sistema de Información de la Policía Nacional. Una base de datos donde están registradas las personas, las órdenes de captura, las alertas, un lugar donde el nombre falso ya no manda porque el sistema cruza la información real. Y el sistema habló. En cuanto consultaron sus datos, saltó la alerta, la orden de captura vigente, la sentencia de 120 años, el nombre verdadero, Rodríguez Lobo, apareció en la pantalla con todo su peso encima, arrastrando la condena que ese hombre creía haber dejado atrás. En ese instante, en esa carretera, José Eduardo Chicas Ortiz dejó de existir y quedó solo Tomatillo, el pandillero condenado, atrapado. Imagina el momento, la noche, la carretera, las luces del retén, un agente escribiendo unos datos esperando la respuesta del sistema y de repente la alerta que el hombre que tenía enfrente, ese que se presentaba con toda naturalidad como José Eduardo, era en realidad un condenado a 120 años que llevaba tiempo prófugo. Toda la mentira, todos los años de esconderse tras un nombre falso, desmoronándose en el segundo que tarda una pantalla en devolver la verdad. Ahí terminó la fuga, no con una persecución, no con un tiroteo, no con un operativo espectacular. Terminó con un policía verificando unos datos en un control de rutina y con un sistema que no se dejó engañar por un nombre falso. Lo detuvieron ahí mismo sobre la carretera de Cesori a El Triunfo para entregarlo a las autoridades judiciales y que por fin empezara a cumplir esos 120 años que llevaba años esquivando. Y quiero que se detenga a pensar en lo que este caso enseña, porque hay algo importante en él. Durante años, la fuga fue el mejor amigo del criminal en este país. Un hombre con una condena podía desaparecer, cambiarse el nombre, moverse de un lado a otro y el sistema no lo alcanzaba. Las bases de datos eran un desastre, la información no se cruzaba, un nombre falso alcanzaba para volverse invisible. Los prófugos se paseaban por las calles con la certeza de que nadie iba a atar los cabos. Un criminal condenado en un departamento podía aparecer en otro con otro nombre y empezar de nuevo tranquilo. Eso cambió. Hoy un control de carretera cualquiera en una vía cualquiera del oriente del país tiene la capacidad de destapar a un condenado a 120 años que se escondía tras un nombre falso. El Estado ya cruza los datos, ya tiene los sistemas conectados, ya no basta con inventarse un José Eduardo para tapar a un José Raúl. Tarde o temprano, en un retén, en una consulta de rutina, la verdad sale a la pantalla. Y este caso no es el único. Es parte de una forma nueva de cazar prófugos que se repite una y otra vez en El Salvador. Pandilleros con condenas encima que se creían a salvo, cayendo en controles vehiculares, en puestos de revisión, en operativos de rutina, cuando el sistema verifica quiénes son de verdad. Hombres que esquivaron la cárcel durante años y que terminan atrapados por el gesto más simple, un agente tecleando un nombre. Ya no hace falta un gran operativo para cazar a un prófugo. A veces basta con que pase por el lugar equivocado, en el momento equivocado, y que un policía haga la consulta de rutina. Piénselo desde el lado del prófugo. Ya no hay descanso, cada control es una amenaza. Cada viaje por carretera, un riesgo. Cada vez que un agente le pide los datos, el corazón se le acelera porque sabe que basta una consulta para que todo se acabe. La vida del fugitivo, con condena en El Salvador, se volvió una cuenta regresiva. Puede durar semanas, meses, incluso años. Pero el retén que lo destapa siempre llega. A Tomatillo le llegó en la carretera de Cesoría a El Triunfo. La clica de Tomatillo, los normandíes locos salvatruchos, ya conoce bien el peso de la justicia salvadoreña. Es una estructura que ha sido golpeada con miembros condenados por los crímenes que sembraron en su territorio. Tomatillo era una de las piezas que faltaba encajar
uno de los condenados que todavía andaba suelto. Y con su captura en esa carretera, una cuenta más quedó saldada, un prófugo menos de una estructura que el Estado se ha propuesto desmontar hasta el último eslabón. Ahora, como siempre en este canal, toca poner las cosas en su sitio con la honestidad de siempre. La condena de Tomatillo, esos 120 años, es por extorsión agravada contra 6 víctimas. No le voy a atribuir crímenes que no están en su sentencia. Lo que la justicia le probó fue el cobro del miedo a 6 personas, y por eso lo sepultó en esa cifra. Su captura en el control de carretera, su doble identidad, la alerta del sistema ONI, todo eso está en los reportes oficiales de la policía. Le cuento los hechos como son, sin inflarlos y sin quitarles nada. Y aún ciñendo no solo lo probado, el caso tiene un peso enorme, porque detrás de esos 120 años hay 6 víctimas reales. 6 personas que durante un tiempo vivieron bajo la bota de este hombre y su estructura. 6 comerciantes, o transportistas, o vecinos, que tuvieron que entregar su dinero con el miedo metido en el cuerpo, que quizá vieron sus negocios ahogarse por la renta, que quizá pensaron en irse, en cerrar, en huir, que durante un tiempo cargaron el peso de saber que un hombre como Tomatillo decidía cuánto tenían que pagar para que los dejaran en paz. A esas 6 víctimas la condena de 120 años les dice algo. Les dice que el hombre que las exprimió no se salió con la suya, que su miedo quedó registrado en un expediente con un castigo enorme encima, y que el prófugo que creyó que un nombre falso lo mantendría libre para siempre, hoy está donde tiene que estar, empezando a pagar por cada una de ellas. Y hay algo más en este caso que vale la pena entender, porque va más allá de Tomatillo. Es un cambio de época. Durante años, la extorsión fue el motor económico de las pandillas en El Salvador. Era de donde sacaban el dinero para sostener la estructura, para pagar a sus miembros, para financiar su terror. Comunidades enteras vivían aportando la renta en un impuesto del miedo que nadie había votado pero que todos pagaban. Y era un delito que quedaba impune casi siempre, porque las víctimas no denunciaban por terror y porque el sistema no lograba llevar a los cobradores ante un juez. Que hoy un cobrador de renta como Tomatillo termine con 120 años y que además lo casen aunque se esconda con otro nombre, marca la distancia con aquel país de antes. La extorsión dejó de ser el delito invisible. Se volvió un delito que se persigue, que se prueba, que se castiga con cifras enormes. Y el que la cometió y huyó ya no tiene donde esconderse por mucho tiempo. Déjeme cerrar con la imagen con la que empezamos, la del hombre de los 2 nombres. Tomatillo apostó todo a una mentira. Apostó a que José Eduardo Chicas Ortiz sería suficiente para enterrar a José Raúl Rodríguez Lobo. Apostó a que podía seguir caminando libre por El Salvador mientras una condena de 120 años dormía en un papel. Durante un tiempo ganó esa apuesta. Se movió, se escondió, esquivó a la justicia detrás de su identidad prestada. Pero un nombre falso es solo eso, un nombre. Y los nombres no cambian quién eres de verdad para el sistema que ya te tiene fichado. La noche en que ese sistema lo consultó en una carretera de San Miguel, el disfraz se cayó de golpe y debajo apareció lo que siempre estuvo ahí, un pandillero condenado con 120 años a cuestas, atrapado por fin. El hombre que tenía 2 nombres descubrió que ninguno de los 2 lo salvaba. Uno lo condenaba, el otro solo retrasó lo inevitable. Y en una carretera oscura del oriente del país, cuando la pantalla devolvió la verdad, las 2 identidades se juntaron en un solo destino, la cárcel. Si quieres seguir cada captura, cada condena y cada prófugo que cae en este país, suscríbase al canal, active la campanita y déjeme abajo una sola cosa. Para un hombre que exprimió a 6 víctimas y se escondió años tras un nombre falso, ¿le parecen suficientes 120 años? Escríbame sí o no.